capital del país, para Estéreo Plata de Zacatecas en 2006. En la Ciudad de México trabajó en diversos medios como Diario Reforma, Monitor y Grupo Fórmula. En Puebla ha colaborado en más de una decena de medios, entre los que destacan El Sol de Puebla, El Universal, El Heraldo, Parabólica, Radio Oro, Grupo Tribuna, Ultra Radio y Ultra Televisión, así como en el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Actualmente es director del portal exilio.mx. Durante 3 lustros cubrió las fuentes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. En 2020 fue reconocido por su trayectoria por el Club Primera Plana y la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla, AC. Dejamos con ustedes al periodista Álvaro Ramírez Velasco. Muchísimas gracias, muy buen mediodía a todas y a todos. Tengo el gusto, y también lo considero un honor, dar estas palabras a manera de introducción para la conversación que van a tener 2 parlamentarios de peso completo. El gobernador Miguel Barbosa Huerta, hoy como anfitrión, y el senador Ricardo Monreal Ávila, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta, a propósito de esta, la primera presentación presencial de su libro Las grandes reformas para el cambio de régimen, 3 años de trabajo legislativo. Voy a aprovechar más bien para contar desde la mirada al retrovisor lo que me ha tocado presenciar de la carrera del senador Monreal. Del senador Monreal, yo particularmente me considero un observador a detalle de su trayectoria, de entre las miles de miradas que lo han seguido y que lo siguen. Lo he venido reporteando a lo largo de casi 25 años, incluso más allá de lo que él mismo ha podido advertir o recuerda. Eso me permite hoy traer a la memoria pasajes de su carrera que pintan su estatura histórica y que como reportero me tocó presenciar y luego escribir en primera persona. Es el caso, y me voy a remitir a diciembre de 1997. Una nevada histórica me recibía en Zacatecas, el 12 de diciembre para mi buena aventura, precisamente, para iniciar mi trabajo en el diario Imagen del ya desaparecido Luis Enrique Mercado. Fue un invierno feroz que fue también el presagio del último tiempo de aquel priato hegemónico en ese estado y del golpe contundente para su extinción en todo el país que le iba a dar Ricardo Monreal. Él ya tenía una carrera consolidada. Era entonces el vicecoordinador de la bancada del PRI en San Lázaro en la 57ª legislatura. A contracorriente de las familias reales, así con comillas, del tricolor zacatecano, buscó la gubernatura. El PRI le negó la candidatura y entonces comenzó una lucha genuina, sin precedentes, entusiasta y, por qué no decirlo, porque yo así lo vi, muy inspiradora. Dejó las filas de aquel partido de la oligarquía de las familias Borrego, de los Romo, para irse entonces al incipiente y casi testimonial PRD de entonces. Estaba lejos todavía la Cuarta Transformación, pero desde ese entonces sentaba sus bases que ha seguido afianzando el senador. La gente entonces allá en Zacatecas, y ahí están los testimonios en video, se pueden encontrar fácilmente, salió a las calles para marchar por miles con el nombre de Monreal pintado en pancartas y pintado en sus autos. Dio el monrealazo. Para el periodismo también se acuñó ese término del líder que deja su partido para ir a otro y ganarle al del origen, ganarle al sistema, convertirse en un irruptor, en el mejor de los sentidos, se ha dicho. El gobernador Barbosa en 2017, por cierto, a él también le tocó serlo, del PRD a Morena en este reciente 2017.
Tras la gubernatura zacatecana, Ricardo Monreal siguió con su vocación parlamentaria, que desde antes ya había abundado, lo mismo como diputado federal y como senador. Volvió a ocupar una curul, un escaño, ahora nuevamente está en el Senado como coordinador del grupo parlamentario de Morena. Su libro recoge completo el trabajo de la 64ª legislatura que recién terminó el pasado 31 de agosto, sus 378 reformas y leyes. Tiene este trabajo el enorme valor de llevar su reflexión y su experiencia que lo ubican hoy no solo como un parlamentario entero, sino como un político que es referente indispensable en la historia contemporánea de nuestro país. Del texto, que está presentado en 2 tomos, nos va a contar el senador. Por cierto, él, que es doctor en Derecho y es docente en la UNAM, a cuyas aulas llega a veces con la brisa de la madrugada a dar clases cuando le toca, es muy acucioso al mirar sus tiempos, siempre con prospectiva. No se conforma con el ahora. Y aquí comparto otro pasaje, ya casi para terminar, que no se recuerda tanto y al que no se le puso, creo yo, suficiente atención. Me voy a remitir al aciago 2006, luego del robo de la presidencia que ha sostenido Monreal, que se dio contra el hoy mandatario Andrés Manuel López Obrador, con lo que personalmente coincido y así lo he escrito infinidad de veces. En aquella casa de la colonia Roma, que recordará el senador, en la Ciudad de México, se daban casi a diario conferencias de prensa, se mostraban documentos, videos, pruebas del fraude. Poco a poco de esa casa y de ese tiempo se fueron yendo muchos. Algunos, hay que decirlo, ya eran funcionarios, otros eran legisladores y tenían que ir a cumplir con su labor. Y otros se fueron porque la lucha real y la lucha diaria termina por agotar. Pero finalmente, en aquellos días duros, también se los puedo decir desde la mirada del reportero, mirando al retrovisor, Monreal fue de los pocos, de los muy pocos que se quedaron hasta el final con Andrés Manuel, hasta el final. Ahora, a 15 años de distancia, en este 2006, ya pasada la primera legislatura de este gobierno López Obradorista, llega su libro con esta compilación a detalle, con apostillas y con glosas del alcance de cada reforma y del contexto de construcción de cada una de ellas en este nuevo régimen. De esto nos va a hablar el propio Monreal y también el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Es suya la palabra. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del periodista Álvaro Ramírez Velasco. Asimismo, nos es grato mencionarles que al senador Ricardo Monreal lo acompaña su hija Catalina Monreal. Muchas gracias. A continuación, escuchemos la intervención del senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, así como autor del libro Las Grandes Reformas para el Cambio de Régimen, 3 años de trabajo legislativo. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecer la presencia del gobernador constitucional del Estado de Puebla, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. He conocido en la historia del Parlamento a muchos legisladores. Prácticamente en el Parlamento he estado, cumplidos estos 3 años, 27 años de legislador federal. Pero en ese reconocimiento destaco la labor del ahora gobernador Miguel Barbosa. Les confieso que nunca me quise enfrentar con él en debates jurídicos ni políticos.
porque era muy acucioso, es muy acucioso y muy buen parlamentario. Como diputado federal, fue un hombre que impulsó las primeras iniciativas de la Ley de Transparencia. Y para conocimiento de muchos poblanos, sé que ya lo saben, fue el diputado que más ocasiones participó en la tribuna. De los 500, fue el que más participó en esa ocasión. Ahora que venimos a presentar esta obra, me acompaña, señor gobernador, un grupo de un poco más de 20 senadoras y senadores de distintos partidos y de distintos estados, y un grupo de diputados federales también que honran con su presencia. Pero ahora que llego a la ciudad de Puebla, me dio mucho gusto que va a ser el primer estado que abrirá todo por la pandemia con los cuidados, pero es el primer estado que eliminará las restricciones y prohibiciones para que volvamos a retomar nuestra actividad cotidiana, y eso reactivará la economía, el empleo y la convivencia. Como él dijo hace un rato, sin olvidar las restricciones sanitarias, es lo más conveniente. También llego a un estado, y lo digo sin afán de excederme, pero es un estado que frente al resto del país, de los 15 gobiernos estatales que van a asumir nuevos gobernadores y gobernadoras, 13 estados están en bancarrota, 13. Solo 2 estados están en condiciones de enfrentar los retos del presente. Pero Puebla ha sido, desde mi punto de vista, gobernado con eficacia y con talento. Me he dado cuenta de la inversión en el campo sin precedente, más de 1,000 millones de pesos. La inversión en infraestructura, carreteras, caminos, la inversión en salud que le ha reconocido el gobierno federal, la inversión en seguridad, que es impresionante. Por eso, felicidades, gobernador, y deseo que Puebla siga en el camino de el sendero de esta actitud de un buen gobierno. Hoy me toca aquí en Puebla presentar esta obra de 2 tomos. Es una obra que para mí, valga la expresión, al hago en boca propia, es vituperio, debería de consultarse y revisarse. En el 2018 dimos un giro histórico a la vida y rumbo del país. Por primera vez, un movimiento progresista de izquierda llegó a la presidencia con un respaldo ciudadano sin precedente y obtuvo la mayoría en el Congreso Federal. Un año después, aquí, como bien decía Álvaro, los poblanos, después de tiempos complejos, optaron por un cambio verdadero, gracias al trabajo y a la perseverancia del ahora gobernador Miguel Barbosa. Hemos instalado desde ese entonces el nuevo gobierno, ya no de las clases políticas privilegiadas, sino del pueblo de México. Desde el ascenso de nuestro movimiento nacional, quienes formamos parte de esta transformación, nos dimos a la tarea de construir las bases legislativas de un nuevo modelo
orientado a transformar de manera profunda las instituciones nacionales y locales, pero sobre todo a reintegrarles la dignidad al pueblo mexicano, que sufrió sistemáticamente todo tipo de vejaciones en el pasado. Muchas gracias a los diputados locales, que saludé a su coordinador hace un rato por su presencia, y a los presidentes municipales que asumirán el cargo pronto frente a esta nueva realidad, pero deben de estar tranquilos por su gobernador. Seguramente tiene previsto cómo ayudarles frente a la quiebra de sus haciendas. El camino de las reformas, de estas grandes reformas para el cambio de régimen, representan el principal legado de nuestro movimiento. No sé si alguno de ustedes sepa la experiencia de Brasil, porque no se hizo esta base jurídica en Brasil, y aquí en México hemos ya cimentado la ruta para la consolidación de nuestro Estado social. El camino de las reformas y las transformaciones, saludo a la esposa que se ha incorporado, muchas gracias a la esposa del gobernador, Miguel Barbosa. Me consta que ella prepara personalmente los alimentos. He estado 2 veces con el gobernador y ella se esmera en siempre no descuidar la atención principal al gobernador y a sus invitados. Muchas gracias, señora. Las grandes reformas esta alternancia política que vivió el país se construyó a partir de las históricas exigencias y demandas sociales de una ciudadanía que anhelaba una ruptura radical con el pasado, ante el persistente ambiente de corrupción, impunidad, desigualdad y pobreza que había en nuestro país. A diferencia de las viejas prácticas del quehacer legislativo, las grandes reformas se construyeron en una sinergia con los poderes de la Unión y con todas las entidades federativas a través del Constituyente Permanente, las cuales dieron su aval para aprobar las reformas constitucionales con rumbo al bienestar social. Además, para su aprobación, en diversos casos, incluso unánime, privilegiamos el consenso político, la tolerancia y el respeto. Esto era propio de lo que estábamos iniciando en una auténtica democracia. Y debatimos, deliberamos genuinamente con todos, con los colectivos, con grupos empresariales, con ciudadanía, a partir de mecanismos de apertura parlamentaria como han sido los foros del Parlamento Abierto. Se trata entonces no solo de un logro personal o de grupo incluso, sino es un logro derivado del consenso alcanzado con todas las fuerzas representadas, sobre todo en un logro de la ciudadanía y de que nos dieron la confianza para que fuéramos nosotros el vehículo para llevar a un buen puerto las demandas sociales. Con ello, el sello de la Cuarta Transformación es y seguirá siendo construir con la ciudadanía, escuchar sus demandas y caminar juntos por el bien de México. Esta obra de hechura colectiva tiene como objetivo presentar de manera clara y estructurada las principales reformas concretadas por el Poder Legislativo durante la primera mitad del camino, así como enfatizar en el abandono del modelo neoliberal para arribar a uno de bienestar social. Para ello, el propio libro, las 2 obras, se tocan 4 tópicos fundamentales: la crisis y abandono del modelo neoliberal y la emergencia del paradigma social, las reformas constitucionales que fueron necesarios para el cambio de régimen, los instrumentos internacionales para el bienestar social
y las nuevas leyes que aprobamos. Detrás de todos los cambios y adiciones constitucionales y legales de estos 3 años, existe en realidad una concepción emergente de Estado, de Constitución y de democracia, que está a tono con los cambios mundiales y nacionales. Presenciamos el desgaste y la crisis definitiva del Estado neoliberal ante la persistencia sistemática de la desigualdad, la pobreza extrema y el resquebrajamiento de algunos aspectos de la globalización que se han exacerbado frente a la pandemia de la COVID-19. Nos encontramos frente a una perspectiva constitucional con contenidos sociales renovados que han ampliado el catálogo de derechos fundamentales con un enfoque especial en las clases desfavorecidas, las cuales encuentran sus derechos reconocidos ampliamente en nuestra Carta Magna. Estamos ante un nuevo entendimiento de democracia, originalmente entendido como el poder del pueblo, pues ya no solo se le concibe como un encuentro electoral que descansa en la representación política, sino como un ejercicio cívico permanente sustentado en una democracia deliberativa y participativa, nutrida por un pueblo que retoma su sitio de primer orden en la configuración del Estado y en la cual las personas y no el mercado vuelve a ser el centro de la atención del Estado. A lo largo de los últimos 2 siglos hemos vivido péndulos de modelos económicos en nuestra historia. Pasamos de un Estado capitalista a uno de tipo social o de bienestar en algunas partes del mundo, después de uno social al Estado neoliberal, y ante la crisis de este último se advierte hoy en día un nuevo movimiento pendular a nivel mundial hacia el estado de bienestar social, en el cual los estados nacionales de manera activa se han convertido en los actores principales para enfrentar la crisis económica y sanitaria, siendo estos los encargados de generar las condiciones necesarias para erradicar la desigualdad y la pobreza. Prueba de ello es que recientemente integrantes del G20 e integrantes de los 100 países más importantes del mundo lograron un acuerdo histórico para crear un impuesto mínimo global de al menos el 15% a las empresas multinacionales, que propugna por una nueva progresividad fiscal y grava también a los gigantes tecnológicos, especialmente a las plataformas digitales, para evitar paraísos fiscales, lo que nos llevará a una reforma profunda de los estados nacionales a nivel mundial en materia fiscal hacia el 2023. El paradigma emergente del estado de bienestar es el sustento ontológico y la hoja de ruta de las grandes transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que está experimentando la nación mexicana desde el actual régimen. La herencia del régimen anterior ha sido desastrosa. En América Latina, durante el 2019, la clase alta concentraba casi el 50% del ingreso total y la clase popular apenas el 17%. Ahora, en el 2020, el 10% de las personas con mayores ingresos concentran el 55%, siendo una de las regiones más desiguales a nivel mundial nuestro país. Las desigualdades se atisban en México si tomamos en cuenta que gracias al legado neoliberal, las mujeres perciben un ingreso menor en un 60% con respecto a los hombres. Apenas el 60% de la generación del milenio pertenece a la clase media, la cual se reduce cada día más, y los hogares más pobres en México tienen un ingreso trimestral aproximado de 9,103, es decir, 3,000 pesos por mes, mientras que el de los más ricos oscila entre los 170 y los 200,000 pesos, el mínimo. La desigualdad encontró su máximo crecimiento con las llamadas reformas estructurales del viejo régimen,
que ese es el origen y esa es la esencia de este proceso legislativo de los primeros 3 años. Tras poco más de 100 años de la entrada en vigor de nuestra Carta Magna, quienes integramos el Constituyente Permanente refrendamos los valores sociales planteados en el Constituyente originario. Recuerdo un discurso del gobernador en el aniversario de la Constitución, quien se preguntaba: ¿hemos cumplido o no con la Constitución? Recuerdo aquel 9 de febrero del 2017, que se preguntaba: ¿se han cumplido los anhelos y los sueños ahí plasmados? Y decía: tenemos una sociedad con convicción democrática, cuyo desarrollo no necesita pólvora, sino diálogo, acuerdos y consensos. Esa afirmación sigue vigente y por esa razón nosotros en el tomo 1, las reformas constitucionales para el cambio de régimen, las agrupamos en derechos sociales, vitalidad democrática, seguridad jurídica, autonomía fiscal, nuevas denominaciones para las entidades, y las reformas constitucionales fueron 18 materias. La verdad es que si lo tomas en comparación con otras etapas, estos 3 años fueron de mucha modificación constitucional. 56 artículos de la Constitución, 18 materias. Extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, Guardia Nacional, educación, paridad de género, igualdad, personas y pueblos y comunidades afromexicanas, consulta popular y revocación de mandato, prohibición a la condonación de impuestos, bienestar social, movilidad y seguridad vial, juventud, fuero presidencial, transformación del Poder Judicial, prohibición de partidas secretas en el presupuesto, nacionalidad, nombres y seguridad privada. Es decir, 18 materias y 56 artículos de la Constitución. El tomo 1 describe una a una estas reformas que en 3 años realizamos en el Congreso mexicano y en el Constituyente Permanente. También tenemos las leyes que creamos de nueva forma, que dan vitalidad democrática, seguridad y justicia, autonomía fiscal y además instrumentos internacionales para el bienestar social, derechos laborales, igualdad y no discriminación, economía y comercio internacional, convenios con la OIT que no se habían ratificado en materia laboral, como la de trabajadores domésticos y como los acuerdos con Ginebra en materia de derechos humanos. Son 25 instrumentos internacionales que ahora estamos dando paso para el bienestar social en nuestro país. Quiero agregar también que estos 2 tomos son producto de un esfuerzo. Desde el primer día empecé a tomar nota y fichas informativas y por eso lo trasladé a estos 2 tomos que ahora me parece les recomiendo puedan leer. Uno de los últimos temas que aprobamos fue lo de juicio político, una ley nueva y la ley de revocación de mandato. Esta herramienta de los ciudadanos nos permite contar con un control permanente de los votantes sobre los funcionarios electos, haciendo real y efectiva la ejecución del derecho a reemplazarlos. El licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente de la República, envió una iniciativa al Congreso de la Unión en el año 2019 para incluir esta figura de participación ciudadana en nuestra Constitución. En ese mismo año, después de un análisis exhaustivo y un debate fuerte en el Congreso mexicano, aprobamos la reforma constitucional y con ello se crea la figura de revocación de mandato del presidente de la República, que también aplica
para gobernadores de acuerdo con sus normas locales y las particularidades de cada entidad. Con esta reforma a nivel federal, ya en vigor en nuestro país, se cumple un compromiso de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. También en el Congreso Federal aprobamos recientemente, ahora iniciando el periodo en septiembre, la ley reglamentaria, la Ley Federal de Revocación de Mandato, para tener el marco jurídico completo que nos permita realizar este importante ejercicio de democracia participativa que se consolida con la movilización activa y pujante de toda la ciudadanía. Es importante dejar en claro que este es una medida que el propio presidente impulsó y que en su posición democrática se somete al principio que en todas las plazas pronunció: en la democracia el pueblo pone y el pueblo quita. Y por eso dijo él: me someteré a la primera mitad del camino a una revocación de mandato para que la población decida. Es por eso que desde Puebla queremos lanzar el llamado para que la gente participe en este ejercicio ejemplar de democracia directa, porque tenemos que actuar y no dejar solo a nuestro presidente de la República, porque debemos optar porque siga en el camino de la construcción democrática de nuestro país. Claro que queremos que siga el presidente de la República al frente de esta responsabilidad constitucional. Por eso, desde aquí, desde Puebla, con la presencia de uno de los mejores gobernadores del país, lanzamos el llamado a los ciudadanos para que ejerzamos nuestro derecho en marzo próximo en este ejercicio inédito, ejemplar de democracia directa por vez primera instalada en nuestro país. Y por eso ayer debatimos, señor gobernador, sobre los alcances de los artículos de la revocación de mandato para que no haya límites en la recopilación de firmas y en el uso de documentos para que la población pueda ejercer este elemental derecho. La revocación solo procederá si nosotros actuamos como entes activos. Por eso, al acudir a esta fiesta democrática que ratificará nuestra confianza en marzo, debemos acudir para refrendar este compromiso para que el presidente siga cambiando al país y se alcance una transformación en beneficio de los que menos tienen, de los olvidados, de los menospreciados. Es muy importante decirles que ya se ha iniciado el proceso porque la ley señala en octubre para la expedición de formatos. Y el mes que entra, noviembre, inicia, 1 de noviembre, la recopilación y la entrega de nombres y firmas para que en diciembre se lance la convocatoria y en marzo se celebre por vez primera este ejercicio de participación directa que de manera unánime aprobamos en el Congreso mexicano. Por eso, señores y señoras, me gustaría pedirles que lean esta obra. Esta obra de 2 tomos contiene lo hecho en 3 años. Muchos de ustedes también participaron como legisladores en los congresos locales. Seguramente le dieron seguimiento al mismo. Por eso, muchas gracias, gobernador, por su asistencia. Muchas gracias a los presidentes municipales, a los diputados federales que me acompañan, a los diputados locales, a los líderes naturales,
y a los empresarios que ahora nos acompañan. Y quiero destacar, señor gobernador, la presencia de nuestros amigos senadores. Está obviamente la senadora Malú Micher de Guanajuato, mujer incansable en materia de paridad y de igualdad. Es una mujer incansable que el pasado sábado rindió un novedoso informe en la plaza de Guanajuato. Es tan formidable Malú, incluso anímicamente y espiritualmente, que un día antes falleció su suegro y no quiso suspender su responsabilidad. Al contrario, se lo dedicó a su suegro, su informe. Eso habla de la entereza y el cariño que le tiene a su actividad. Está la senadora Verónica Camino de Yucatán también, la senadora Griselda Valencia de Colima, ya está Griselda, la senadora Imelda Castro de Sinaloa, la senadora María Merced de Hidalgo, el senador Nancy de la Sierra de aquí, buena amiga, y la senadora Sacil de León, también del PES, la coordinadora, el senador Eli Cervantes, también está de San Luis Potosí, la senadora Blanca Piña de Michoacán, la senadora Nadia Navarro de aquí del Puebla, buena amiga, Israel Zamora de la Ciudad de México, senador del Verde, Graciela Gaitán, también nuestra amiga senadora de allá, de San Luis, Cecilia Sánchez de Campeche, la vigorosa y todos son vigorosas, pero Lucía Trasviña tiene un vigor especial. Ella es de Baja California Sur. Ana Lilia Rivera, que es una buena abogada, jurista y destacada parlamentaria de aquí de Oaxaca. Sergio Pérez, también senador por Morelos, que se incorporó. Entonces, yo obviamente quiero destacar a una gente que nos ha ayudado mucho. El gobernador tiene un buen senador en Morena, junto con Nancy, pero un senador que siempre debate, defiende y está muy pendiente de Puebla, el senador Armenta, que nos ha ayudado mucho y que siempre defiende al Estado y a su gobernador. También quisiera decirles que hay diputados federales que nos acompañaron. También muchas gracias a las diputadas federales y los diputados federales que nos honran con su presencia. Es un momento clave para la vida del país. Es la mitad del camino de un presidente distinto. Yo diría que va a ser el mejor presidente que haya tenido México en su historia moderna. Va a ser el presidente que deje una huella imborrable por su estilo, por su amor a la gente que menos tiene, por su autenticidad y por su vocación de servicio a la comunidad. Por eso tenemos que empeñarnos todos en mantener la unidad. Hace un rato la prensa, antes de que llegara el ciudadano gobernador, me preguntó si en Puebla no habría problemas en el futuro. Les dije ninguno. Hay gobernador y hay un gran pueblo y va a estar unido este pueblo, este estado de Puebla. Estoy seguro de eso. Estoy convencido de que todo saldrá adelante. Ese es mi mensaje y quiero agradecerle a Álvaro
porque me hizo recordar algunas etapas de mi vida en este devenir histórico, que las ha relatado con puntualidad y con una claridad meridiana. Y quisiera rogarles, yo sé que los presidentes no reciben su primera quincena, pero el libro está regularmente barato, para que lo puedan adquirir, porque también los legisladores nos redujimos el salario, y de casi 500,000 pesos que ganaban los anteriores senadores o más, aquí dice el gobernador que más, ahora ganamos 105. Entonces tenemos que dar clases o dedicarnos a escribir para un poco completar pero me alegra mucho estar aquí. Muchas gracias a los senadores de Puebla por estar todos. Nadia, se disculpó uno de ellos, pero Nadia, Nancy, queremos mucho, y también, sí, Nadia está, y también el senador Armenta. Entonces, muchas gracias a todos por estar, muchas gracias por estar. A todos mis respetos, mi aprecio por estar con nosotros en la primera presentación de esta obra, la más reciente de mi autoría. Buenos días. Es así como agradecemos la intervención del senador Ricardo Monreal Ávila. A continuación, le solicitamos atentamente al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, dirija un mensaje en el marco de este evento. Gracias, muchas gracias. Pues quiero tomar tribuna, mi querido senador Monreal, estimadas senadoras, diputados locales y federales. Primero, de verdad me siento muy honrado de estar en esta reunión académica para escuchar al autor de una obra de consulta. Va a ser una obra de consulta, en donde puedan tener información de toda la producción legislativa de 3 años. Y eso es muy difícil de encontrar ya. Para los conocedores del derecho, podrán saber, junto conmigo, que ya no hay las compilaciones enormes de legislación. Este va a ser un libro de consulta. Yo así ya lo asumí, ya lo tengo en el librero, listo para poder consultarlo cada vez que tengamos que resolver acciones de gobierno. Y bueno, recibimos en Puebla a un político muy destacado de México, muy destacado. Yo lo conocí en una sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, cuando su presidente lo era Andrés Manuel López Obrador, en el que era yo presidente estatal electo del PRD, y aquí el doctor Monreal ya era candidato del PRD a la gubernatura. Apenas iba a venir la contienda de Zacatecas. Después del triunfo del PRD de la izquierda en la ciudad en 1997, la primera gubernatura que se gana en provincia es Zacatecas, con Ricardo Monreal. Y con eso se crearon los escenarios de la llegada de la izquierda al poder público. Ese es el valor y la aportación de Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo Monreal, presidente y gobernador. La llegada de la izquierda al poder en el escenario del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas,
jefe de gobierno de la ciudad. ¿Te acuerdas, Malú? Ah, bueno, tú eras del equipo cercano a la dirección nacional cuando se impulsó la candidatura de Ricardo Monreal. Sí, ahí estabas, claro. Tú eres de Guanajuato, ¿te acuerdas? La presentaba la presidenta nacional a Malú como la que se había sido la contrincante de Vicente Fox. Esas son ya son historias, ya no nuevas, Malú, no las presumas mucho. Ese es el valor de políticos que llegaron a la izquierda como Ricardo Monreal. La perspectiva de poder. La izquierda tuvo que evolucionar para ello. Y quien le dio ese impulso y esa visión de llegar al poder fue Andrés Manuel López Obrador. Así fue. Así se hilaron. Inmediatamente después vino Tlaxcala. Baja California Sur un poco después. Nayarit después un poco. Michoacán, después de una gubernadora que tenía que ganarse, y Chiapas. Así fueron ocurriendo los hechos y se fueron creando las condiciones de una izquierda empoderada, no marginal. Una izquierda que se organiza para ganar elecciones, no solamente para participar. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hoy recibimos a un político mexicano, zacatecano, con visión de poder. Lo recibe una Puebla en donde la izquierda está en el poder y está empoderada. Son ustedes. En esta reunión hay senadores poblanos, 3 senadores poblanos hay en esta reunión. Nancy de la Sierra, Nadia Navarro, mi amiga, y Alejandro Armenta. Hay diputados y diputadas federales, hay diputados locales, somos mayoría en el Congreso local. Hay presidentes municipales en funciones y presidentes municipales electos, y desde luego hay dirigentes políticos poblanos que todos conformamos una nueva clase política de izquierda que va a ejercer el poder público de manera responsable, de manera honesta y en beneficio del pueblo. Eso es lo que está pasando en Puebla. Del libro ya nos habló Ricardo Monreal. Nos enseñó Ricardo Monreal. De la presentación del ponente nos habló el extraordinario periodista Álvaro Ramírez. Yo quiero hablar de lo que debe ser un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda general de la República y toda la homologación que se hace a nivel local. Guardia Nacional. Guardia Nacional. Es la estrategia del gobierno federal en el combate a la delincuencia. Pero no es toda. Es la que hace el gobierno federal. Nosotros, los gobiernos de los estados, tenemos mucha responsabilidad en generar condiciones de combate a la delincuencia. Y lo hacemos. Acá en Puebla estamos enfrentados al crimen, Ricardo. Enfrentados en serio. Llevamos miles de detenidos. Miles de detenidos. Hemos disuelto bandas. Y este es un asunto
que desafortunadamente es de contención. Nunca habrá una solución final al tema de inseguridad. Siempre va a estar que actuando en contra del crimen. Un gobierno de izquierda establece estrategias de desarrollo, porque a un gobierno de izquierda le interesa el progreso de la sociedad, le interesa la atención de todos los sectores de la sociedad, pero lo hace con una visión nacionalista. Esas son las reformas que se están impulsando. El gobierno federal podría dedicarse a gobernar con las reformas que ya hizo en los 3 años previos y ya no hacer reformas. Pero el compromiso es transformar el ejercicio del poder. Al poder se le cuida, es lo que luego no entienden los gobernantes, que al poder se le cuida. Si al poder se le cuida, el Estado está bien, y si el Estado está bien, el pueblo está mejor. Porque si el pueblo está mal, es porque el Estado funciona mal y es porque al poder se descuida. Gobernar es una responsabilidad, es un acto de emoción también, porque de lo contrario llega a sufrirse. Desde un buen gobierno de izquierda es como nos estamos preparando rumbo al 2024, señores. Es como estamos haciéndolo. Gobernar un estado significa crear las mejores condiciones para todas las fuerzas políticas, para todos los segmentos de la sociedad. Hoy en Puebla hay un buen ambiente político para todos. Hay una representación en el Congreso muy sana, una convivencia muy sana, poderes públicos funcionando, finanzas públicas sanas. No hemos contratado un peso de deuda desde que llegamos al poder público. Y para que yo no sea sancionado por 10 senadoras al menos que yo escuché, en Puebla la equidad sustantiva es una realidad. Así como me comprometí en campaña, Manu, tenemos de 17 secretarías, 10 titulares mujeres. Aplicamos la ley, solo eso, solo eso. Y creemos en la diversidad, creemos en la convivencia igualitaria de todos los géneros. Tenemos que ir evolucionando en una sociedad que tiene peculiaridades propias de nuestra cultura e idiosincrasia. Y vamos avanzando con cuidado. Vamos avanzando con cuidado. Desde Puebla ya nos exhortó el senador Monreal. Vamos a asumir el compromiso de que el presidente de la República continúe en su mandato. Sin uso de recursos públicos, con actividad política de todos, porque todos somos políticos profesionales. No sabemos organizar y tenemos que crear condiciones de preservar una mayoría que se tiene. Nuestro instrumento de divulgación es muy vendible, es muy popular, es muy carismático.
lo queremos mucho, se llama Andrés Manuel López Obrador. Puebla es casa de todos aquellos que vengan a expresar su pensamiento político, como hoy lo hace el doctor en Derecho, el senador, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el político mexicano, el experimentado Ricardo Monreal Ávila. Puebla es un lugar de mujeres y hombres que sabemos hacer política, ¿o no es así? ¿Verdad que sí? Entonces, con ojos bien abiertos, con oídos bien limpios, bienvenidos todos. Somos poblanos. Felicidades. Y poblanas. Agradecemos el mensaje de nuestro gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta. Y es así como damos por concluido este evento. Agradecemos a todas y todos ustedes su amable presencia. Que tengan un excelente día.